qué nos referimos cuando hablamos de soltar a los hijos? Claramente, no significa desentendernos o ser negligentes en nuestra responsabilidad como madres. Por el contrario, es estar tan conscientes de la importancia de nuestro rol que entendemos que sobreprotegerlos o controlarlos no solo es pecaminoso, sino que será un obstáculo para su desarrollo. Y muchas veces, soltar significará hacernos a un lado y dar lugar al error o inclusive al sufrimiento, si es lo que ellos necesitan para crecer. No solo en su carácter, sino también en su propia búsqueda de Dios. En este episodio, nuestra querida amiga Rosana Viacaba nos acompaña nuevamente para animarnos en el difícil arte de soltar a los hijos y descansar en los propósitos del Señor para ellos. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. Hermana Rosana, bienvenida nuevamente a Mamá de Palabra. Gracias al Señor por poderla tener esta mañana con nosotras. ¿Cómo está? Hola Katia, muy bien, gracias al Señor que nos vuelve a reunir. En realidad es evidente que este es un plan de Él. Así es. Y es gracias a Él, ¿no? Sí, así es. Y el tema que hoy nos reúne es el de soltar a los hijos. Okay. Lo primero que me gustaría decir es que tengo la impresión que esto de soltar a los hijos tiene que ver más con nuestro corazón de mamá que con la etapa de nuestra maternidad. La mamá que está criando niños en este momento tiene la misma lucha en cuanto a soltar a los hijos que aquella que tiene hijos jóvenes o inclusive hijos adultos. Lo que pasa es que esto suele lucir diferente, ¿no? Según la etapa de ellos. Pero al final la lucha es la misma. Así es. Pareciera como que es más real el soltar a los hijos adultos porque ya no viven con uno, ¿no? Esto es una realidad. Pero también las madres que están criando tienen que confiar en el Señor en, por ejemplo, estar haciéndolo bien, porque a veces lo hacemos solamente con amor humano y tenemos que hacerlo desde que conocemos al Señor. El amor que tiene que llegar a nuestros hijitos pequeñitos es el amor de Dios, antes que el amor de mamá. Y esa es una primera oración que tendríamos que hacer para soltar a nuestros hijos, que los ame con tu amor antes que con el mío. Que los corrija con tu amor, los discipline con tu amor, con tu sabiduría, antes que con mis propios criterios, ¿no? Ese es soltar a hijos pequeños. Así es. Quizás para aquellas que nos escuchan, que no se sienten a lo mejor tan identificadas con el tema, ¿de qué estamos hablando? Ya lo hemos mencionado un poco en la introducción del episodio, pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos que necesitamos soltar a los hijos? En primer lugar, yo lo enfocaría así. Para poder soltar a los hijos en las manos de Dios, porque no es que los sueltas para desentenderte, sino que los sueltas en las manos del Señor. Para eso tengo que conocer bien a mi Señor. ¿En manos de quién lo estoy soltando? Si yo no conozco al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero, no voy a poder soltar a mis hijos y me voy a hacer cargo yo solita y me voy a cargar yo solita de las vidas de mis hijos y todo lo que implica la crianza. Nos estamos perdiendo del reposo que nos da el Señor cuando ya no damos más. Y que mamá no tiene esa frase en la boca, ya no dé más, cuando está criando. ¿Por qué? Porque es exigencia, es dedicación, es sacrificio. Criar un hijo es sacrificio. Dios dispuso que lo lleváramos 9 meses para que después podamos dar un amor sacrificial. Después del amor de Dios, el amor de la madre es un amor sacrificial. Pero esa madre, si no tiene el amor de Dios, se va a agotar. Y va a llegar un momento en que no va a poder más con ella misma. Entonces, cuando nosotros soltamos en las manos de Dios, tenemos el gran privilegio de tener reposo y de tener nuevas fuerzas en la crianza. Porque la crianza es agotadora. Tenemos que repetir las cosas, tenemos que enseñarles una y otra vez, tenemos que estar ahí viendo con quiénes están conversando, quiénes son sus amigos, qué les doy de alimentación, cómo están en el colegio. Todo eso es desgastante. Y si no encuentro la paz que viene de Dios en medio del ajetreo del día a día, no voy a hacerlo bien. Nos va a ganar las emociones, nos va a ganar el cansancio de nuestro cuerpo. Hay muchas cosas que nos pueden ganar, ¿no? Sí, y esta vida cada vez más demandante hace que justamente las mamás estemos, por lo general, muy agotadas. Pero como bien ha dicho, porque muchas veces no encontramos ese reposo en el Señor. Ahora, ¿qué hay en el corazón de las mamás
que hace que sea tan difícil soltar? Eso es algo que sí, yo también lo aprendí con dificultad, pero lo he aprendido y lo sigo aprendiendo, porque no es una cosa que se aprende una sola vez y queda en el archivo como aprendido. Es algo que se sigue viviendo, porque son diferentes circunstancias. A veces es por un hijo, a veces es por el otro, a veces es por el mismo hijo después de otro tiempo, pero es vivir en esa actitud. No es algo que simplemente se aprende una vez, ¿no? Entonces, sí es difícil soltar porque entendemos el amor de mamá como quien mejor sabe lo que es mejor para el hijo, porque así fue cuando era bebito, ¿no? Pero conforme va creciendo, tenemos que ir aprendiendo de que ya nosotras no somos las únicas. Y sobre todo cuando entra Cristo en nuestro corazón, sabemos que Él le ama más que yo. Por tanto, Él sabe mejor que yo lo que es mejor para mi hijo. Y esa es la fe, esa es la confianza que me ayuda a soltar. ¿Cuántas veces en mis oraciones por uno de mis hijos, y yo le decía, ¿cuándo va a terminar esta situación difícil? Y clarito el Señor me ponía, cuando saques las manos tú, porque me estás estorbando en lo que yo estoy haciendo en ese hijo o en esa hija. Entonces eso se sigue aprendiendo. Yo lo aprendí porque a veces sacaba las manos y pasaba un tiempo y otra vez las volvía a meter, ¿no? Entonces uno dice, sí, ya solté, pero no te das cuenta que otra vez estás tomando el asunto en tus manos. Y ahí es cuando la comunión con Dios, la oración constante, la lectura de la palabra, el alimentar tu espíritu con el Espíritu de Dios dirigiéndote, te va a hacer ver que tienes que volver a soltar. Con la paciencia y el amor que tiene Dios, que nos enseña a nosotras a soltar a los hijos en sus manos para que esos hijos puedan ser moldeados por Él directamente. Mientras son niños, nos manda a nosotros ser quienes secundemos su obra. Pero cuando ya son adultos, ya nos dice, yo les enseñaré. Ya enseñaste tú, ahora me toca a mí. Así es. Y es un tiempo para confiar, ¿no? Imagino cuando ya son jóvenes, adultos, y quizás desde antes, pero es confiar en la siembra que has hecho. Una siembra por fe y luego simplemente dejar los resultados en las manos del Señor. Varias cosas interesantes, ya nos comentó. Una de ellas, lo dijo bien, es que las mamás tenemos esa convicción de que nadie sabe lo que es mejor para mi hijo sino yo. ¿No? Y lo podemos ver, como bien ha dicho, desde pequeñitos, y que efectivamente al comienzo, cuando son bebés, hay cosas que inclusive resolvemos de forma intuitiva, porque Dios nos ha dotado de eso para el cuidado de los niños pequeños. Pero cuando grandes, esa misma convicción nos sigue acompañando y entonces queremos decidir por ellos, resolver por ellos. Ahora se habla mucho, no sé si lo he escuchado alguna vez, de las mamás helicóptero. ¿No? Esas mamás usan esa figura como que andan sobrevolando y todo el tiempo están monitoreando cada detalle de la vida de sus hijos y queriendo tomar control de cada situación. Y el antídoto es lo que usted acaba de mencionar hace un momento, de soltar a los hijos, no como que simplemente me desentiendo, sino dejarlos en las manos del Señor. Así ¿no? es. ¿Qué cosas prácticas implica eso de dejarlos en las manos del Señor? Mira, primero que yo hubiera sido una perfecta mamá helicóptero si no fuera por la gracia de Dios. Porque yo tendía a sobreproteger a mis hijos. Y me costó. Porque esa tendencia a sobreproteger a los hijos me llevó a la convicción de que estaba en pecado de idolatría. Porque ponía a mis hijos hasta antes que Dios, antes que mi esposo, antes que todo. Con el Señor leyendo su palabra y orando su palabra y viviendo situaciones en donde se me agotaban los recursos de mamá, aprendí a soltarlos en las manos del Señor y tuve resultados increíbles. Y sigo aprendiendo y sigo esperando resultados increíbles. Porque nunca uno puede decir, ya llego a la renuncia en mi rol de madre o al retirarme. Uno no se retira del rol de madre. Uno va a seguir siendo mamá hasta que deje este mundo. Y de otra forma, porque el Señor eso quiere. Que vayamos cambiando. Así como de niños me manda que los atienda y que esté ahí con ellos, formándolos y atendiéndolos, así me dice también, es tal cual lo físico. Así como tienes que darle biberón, después tienes que darle comida, después le quitas los pañales, ya.
así también es en el espíritu. Yo no puedo pretender ser una mamá para un hijo adulto en que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Pero a veces nos equivocamos en el rol de madre. O de repente no le decimos, pero lo hacemos por el hijo o por la hija. Y estamos dañando. Ya no estamos haciendo bien, empezamos a hacer mal. Y solo Dios puede detenernos cuando creemos que estamos dando amor, pero estamos dando de un amor humano. Y el amor humano nunca va a ser más bueno que el amor de Dios. Por eso es tan importante pedirle al Señor, dame de ti para darles a mis hijos. Porque tendemos a tomar el asunto con nuestras manos. Esa es nuestra tendencia de mamás. Por eso es que si no estamos de la mano del Señor para poder ser madres hasta el día que deje esta tierra, no lo vamos a hacer bien. Aun cuando nuestros hijos sean adultos, podemos estar dejándoles un mal mensaje. Y gracias al Señor que nos corrige y que usa muchas veces la aflicción para corregirnos. Así es, así es. Y la aflicción en la vida de nuestros hijos. Así es. ¿No? Hay una característica del amor que Pablo menciona en 1 Corintios 13, ¿no? Cuando él habla del amor es sufrido, no es benigno. Una de las cosas que dice es que el amor no busca lo suyo. Y muchas veces en nuestro amor humano de mamás, sí buscamos lo nuestro. Decimos que estamos haciéndolo en pro del hijo, pero en realidad es en pro de nosotras mismas. Aun cuando les evitamos el sufrimiento, es porque en el fondo es que yo no quiero sufrir. Yo no quiero tener que lidiar con eso. Claro, porque si sufre el hijo, sufro yo. Así ¿no? es. Pero también es bien importante eso que dices de a mí me parece, ¿no? El cristiano no tiene opinión propia. Tiene que volver a los pies del Señor y decir, ¿qué quieres que haga yo? Lo que opinamos nosotras es lo que Dios dice. Me acuerdo en algunos momentos en diálogos difíciles con mis hijos en que decía, bueno, yo digo lo que Dios dice porque yo también estoy en obediencia a Dios. Cuando yo te pido obediencia a ti, no es porque yo haga lo que yo quiera. Yo también estoy en obediencia a Dios. A veces es más fácil dejar de decir algo para que no haya problema. Pero si Dios me dice, estorba este pecado en tu hijo, tengo que hacerlo. Porque si no, yo estaría en desobediencia a Dios. Y eso es importante. A mí me ayuda mucho enfocarlo así, porque, y también en mi relación con mis hijos, en el caso de los hijos adultos, el decirle alguna situación a un hijo que me parece que le debo dar un alcance para que haya una corrección, si no lo hace, y le digo, si no lo haces, yo no me voy a enojar. Yo solamente estoy llevando lo que Dios me pone a destino. Ya no es mi responsabilidad. Pero en el caso de los hijos menores, adolescentes o menores, sí, por ejemplo, sí tenía que ver que se cumpla, ¿no? Porque para eso nos pone como autoridad. Sí. En ese momento sí tenemos que ver que se cumpla. Por eso mi hijo a veces dice, mi mamá me llevaba obligado a la iglesia. Y ahí entró la palabra. Y hubo una siembra. Que demoró una cosecha, pero llegó. Entonces son cosas que nosotros tenemos que saber diferenciar entre los hijos que viven con nosotros y están bajo nuestro cuidado y somos autoridad. La autoridad es dada para ejercerla. No es para dejar libre a los hijos. En este tiempo tan peligroso, no puede ser que tengan los niños celulares y que los padres no sepan la clave, no puedan entrar a mirar con quién hablan y qué dicen. Eso es cuidar al hijo, eso no es ser helicóptero. Porque a veces es más fácil no corregir y uno se evita problemas, pero el hijo va creciendo sin dirección. Y hay un bombardeo cultural actualmente, lo vemos mucho a través, por ejemplo, de las películas, ¿no? El mensaje que se quiere trasladar a las nuevas generaciones y a la niñez es desarraigarlos del asunto de la autoridad de los padres y hacer ver a los padres como unos tontos, como figuras manipulables. Es cierto. Y si hablamos de la figura paterna, bueno, eso ya para hablar en otro episodio, pero muchísimo más, ¿no? En ridiculizar al papá como autoridad. Ajá. Y sí, se ve mucho en las películas, chicos de 10, 12 años que hablan muy mal a sus padres con mucha falta de respeto y los padres respondiéndoles como si hubieran hablado bien. Y bueno, y eso va contra lo que Dios dice, ¿no? Si somos mujeres de Dios, no podemos permitir eso, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo y tengas larga vida. ¿Quieres que tu hijo le vaya bien en todo? Que te honre. No porque nosotros nos merezcamos esa honra, sino porque Dios lo dice. Así es. Y si Dios lo dice, nosotros tenemos que honrar a los padres hasta que los padres dejan de vivir en esta tierra. Y honrar a los padres va pasando por etapas. Cuando se es niño y adolescente es obediencia.
Pero cuando ya se es adulto, es el buen trato, ya no es la obediencia, pero es el buen trato siempre. Así es. Bien, hay un personaje en la Biblia del Antiguo Testamento que yo creo que es ideal para ayudarnos a meditar en este tema de soltar a los hijos, y me estoy refiriendo a Ana, ¿no? La mamá del profeta Samuel. Y en un estudio que usted tuvo bien compartirme, que hizo sobre las mamás de la Biblia, encontré esto que me pareció muy interesante. Dicen, Ana ora y en su oración nos muestra que todo lo que tenemos es un préstamo de Dios, incluidos los hijos. Ella entró en la maternidad preparada para hacer lo que a las mamás nos cuesta tanto dolor, dejar ir a sus hijos. Ay, sí, yo cuando leí la historia de Ana, yo decía, pero ¿cómo puede pedirle el hijo a Dios para entregárselo de 5 añitos? ¿No? Sí. O sea, tan pequeñito. O tal vez menos, O tal vez porque menos, desde sí. que lo destetó, ¿no? Ajá. Sí, pues entonces yo decía, ¿cómo puede esta mujer hacer eso? Qué difícil. Pero realmente cuando Dios pone el querer para poder hacer su voluntad, nada detiene a una hija de Dios. Y ella nos muestra cómo el Señor es más importante que el hijo. Y a veces las mamás pensamos que es gran amor el amar al hijo, a la hija, más que a Dios. Sí. Y eso ya nos hace perder la comunión con Dios y caer en el pecado de idolatría, que era en el pecado donde yo caía, hasta que lo pude ver y ahora tengo mucho cuidado de eso. Y me va mejor como madre que cuando caía en el pecado de idolatría. ¿Por qué? Muchas mamás Porque hemos viene la caído. bendición del Señor, ¿no? No es que no hayan problemas, siempre van a haber problemas en esta vida, pero es pasar por ellos con la bendición de Dios, es la gran diferencia de una hija de Dios. Así es. Bien dice que es un pecado, ¿no? Amar a los hijos por encima de Dios. Quizás no nos atreveríamos a decirlo, ¿verdad? Verbalmente, pero en la práctica muchas mamás estamos haciendo eso, ¿no? Poner a los hijos por encima del Señor y, bueno, por encima del esposo también. De eso ya hemos hablado también en otro episodio. Y quizás para algunas de las que nos escuchan que no están muy familiarizadas con la historia de Ana, les animamos a leer Primera de Samuel en sus Biblias. Hay un pasaje que es el que usted hace referencia, ¿no? Está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, cuando Ana derrama su corazón delante del Señor y le pide un hijo varón, y ella le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Bien dice usted, pidió un hijo para el Señor, ¿no? Así No para es. satisfacer sus propios deseos, sino un hijo para dedicarlo al Señor. Y lo otro que acá resalta mucho es el asunto de ser su sierva. sierva, Ella lo sí. tuvo claro. Nosotros servimos al Señor haciendo hijos para Cristo. Eso es Amén. lo que tenemos que hacer. Amén. Y por eso es que dedicar a los hijos al Señor, soltarlos en las manos del Señor, es prepararlos para que ellos caminen por las obras que ya Dios preparó de antemano para nuestros hijos, para que ellos pasen por ahí, como dice Efesios 2:10. Ujú. Yo misma tengo que pasar por las obras que Él preparó de antemano, porque venimos a este mundo para conocer a Cristo, y una vez que lo conocemos, tenemos que caminar por las obras que Él preparó de antemano. Entonces, de eso se trata, soltar a nuestros hijos. No tienen que hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, sino lo que Dios dice. Y a veces ahí puede haber conflicto, va a haber conflicto. Pero tenemos que estar muy prendidas del Señor, muy dependientes de la voluntad de Dios. Y qué importante es cuando oramos por nuestros hijos, que hágase tu voluntad y no la mía. Eso nos enseñó a orar Jesús. Que puedas pronunciar eso es que estás soltando. Que tú puedes pronunciar, hágase tu voluntad y no la mía, estás soltando. Porque soltar va a doler. No es que no duela, va a doler. Pero cuando te duela, interésate por otros que sufren. No estés concentrada en tu dolor. Porque el Señor nos dice, tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo la fe te va a permitir seguir moviéndote cuando estás sufriendo por un hijo o por una hija. Entonces, interésate por otros y no cargues a tu hijo de la culpa, y también no quieras asfaltarle el camino, porque esa es una tendencia muy de mamá, ¿no?
Y entonces ahí es donde estorbamos la obra de Dios. Así es, así es. Algo interesante también que encontré, y se los puedo leer, es que los hijos sobreprotegidos no solamente no logran crecer en responsabilidad, sino que se vuelven más dependientes, inseguros, ansiosos, pasivos, temerosos al error o incapaces de decidir sin aprobación. Y dicen algunos textos que encontraba que se vuelve como una especie de ciclo o círculo vicioso en donde la mamá, esto no es por supuesto indefectible, pero la mamá da lugar a un hijo así, justamente inseguro, codependiente, temeroso, y a la vez este hijo inseguro y temeroso alimenta en la mamá esa sensación de necesito sobreproteger, necesito controlar, Claro. ¿no? Y es un ciclo de nunca acabar. Alguien tiene que romper el círculo. Así es. Y eso solamente se puede romper cuando conocemos la verdad, y la verdad nos hace libre de los círculos viciosos, porque son muy difíciles de romper los círculos viciosos. Se nutren, se malnutren o se bien nutren cuando pasamos a un círculo en donde el Señor interviene y deja de ser vicioso, obviamente, para que sea de bendición, porque eso es lo que quiere el Señor en las generaciones. Bendecidos para bendecir, ¿no? Y por eso, qué importante es que en los momentos más difíciles, cuando más puedes estar sufriendo por un hijo, por una hija, levanta tu voz en alabanza al Señor. Porque cuando tú alabas al Señor en medio del sufrimiento, le estás diciendo, yo creo en ti, tú eres mi Dios, aunque pase lo que pase. Y con eso alejas al enemigo, porque el Señor habita en medio de la alabanza. Y el enemigo, el diablo, habita en medio de la queja. Entonces, cuando andamos quejándonos de nuestra vida y de cómo si cambiara la vida de este hijo yo sería feliz, entonces estamos lejos de la voluntad de Dios. Porque el cristiano no es víctima. Con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Y nosotros caminamos por ahí. Podemos ver las vidas de las personas. Ana, podemos ver las vidas de Josué, de Moisés. Entonces, no es que Moisés decía, no, por ahí no, porque ahí hay mar. Tenemos que ir por un sitio donde haya camino. No, simplemente se lanzaba, le cree al Señor, aun cuando no ve nada. Aun cuando la llamita de la esperanza con las justas está brillando, nosotros alabamos a nuestro Dios y sabemos que Él va a abrir el mar rojo. No está por gusto esa historia. Entonces, lo que importante que es poner al Señor en primer lugar. Por eso también dice en Lucas, ¿no? El que ama a padre, madre, esposo, hijo, que ama más a ellos que a mí, no es digno de mí. Por más difícil que sea la situación, no podemos perder el gozo de en quién hemos creído y lo poderoso que es para salvarnos una y otra vez de todas las circunstancias. No solamente la salvación de nuestra alma. Esa es la fe que cree y que se mueve, porque la fe es acción. Esperar en el Señor y soltar al Hijo no es no hacer nada, es ser activa en oración, en ayunos, en alabanzas, en vigilias. Si se me va el sueño en la noche porque estoy preocupada por este hijo, por esta hija, entonces me arrodillo, me postro, alabo, leo la palabra y termino durmiendo como un bebé. Porque sabes, en las manos de quién está tu hijo. Así es. Del Todopoderoso, del Altísimo. Ese que tú le estás yendo a decirle, acá lo traigo para que tú lo protejas. Y Él te dice, eso es lo que yo quiero. Suelta a tu hijo en mis manos. Así es. Solo es posible, bien ha dicho, en una comunión profunda con el Señor y en esa relación que trae tanto deleite y que trae tanta satisfacción, ¿no? Hay algo interesante, si pensamos nuevamente en Ana, cómo esta mamá pudo entregar un hijo tan pequeño y era el deseo de su corazón, ¿no? ¿Cómo pudo dejarlo al servicio con el sacerdote Eli? Yo creo que la respuesta está justo en capítulo 2 de Primera de Samuel, porque en el cántico de Ana, ella dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. O sea, no es mi corazón se regocija en que ahora por fin soy mamá, así es, ¿no? Así es. O en este niño, y que seguramente era un niño muy especial, ¿no? Semejante hombre que fue Samuel, pero no, pues eso, su satisfacción estaba en su Señor. Y ella sí venía preparada para soltar al hijo, ¿no? Porque por eso conversa así con el Señor. Y le dice, yo te lo voy a entregar. Es su corazón, o sea, a diferencia de muchas de nosotras, ¿no? Que lo aprendemos en el camino y nos cuesta. Pero más del Señor
vamos a estar aptas para el rol de mamá, que tiene sus etapas, ¿no? Y en ella, bueno, lo fue dejando cuando ya lo destetó. Tuvo una etapa en que lo cuidó, pero apenas pudo cumplir su promesa con el Señor. Porque los hijos son regalo de Dios, lo dice la Así Biblia. es. Y como los hijos son un regalo de Dios, nosotros tenemos que valorar qué hacemos con su regalo. La forma en que nosotros criamos, formamos, es la forma en que nosotros estamos valorando ese regalo de Dios. Y una cosa importante que dice Dios es que son flechas. ¿Cómo tiras una flecha? Tira lo más recto posible para dar en el blanco, ¿no? Y eso tenemos que hacer con los hijos. Y eso demanda sacrificio, entrega, seguimiento. Y así como eso demanda cuando son chicos y están bajo nuestro cuidado, también demanda ir soltando y dejándolos actuar y confiando en ellos. Porque hay un momento en que ya hay que confiar y aún dejar que se equivoquen. Así es. Porque eso también, así como cuando vienen de jugar en el parque y vienen sucios y queremos bañarlos y cambiarlos inmediatamente, así cuando un hijo peca, quisiéramos hacer lo mismo, bañarlos y cambiarlos inmediatamente, que se arrepienta de una vez. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El cuerpo sí, lo podíamos hacer nosotros. Pero la convicción de pecado solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y si yo no oro para que el Espíritu lo convenza de pecado, yo estoy desaprovechando. Que Dios me dice que está en mis manos, siempre será el clamar para que el Espíritu Santo le convenza del pecado en el que pueda estar. Así es, hermana. Qué interesante. Bueno, ya nos ha comentado varias cosas muy importantes en las que tenemos que meditar. Creo que tenemos tarea para la casa nuevamente. Es importante, yo creo que con la ayuda del Señor poder autoexaminarnos, ¿no? Y qué hay en nuestro corazón. Quizás muchas de las que nos están escuchando, y yo misma, mis queridas hermanas, yo misma necesito volver vez tras vez delante del Señor para ver qué hay en mi corazón. Y ya quizás para ir terminando este episodio, hay algo que leíamos off the record que puede ayudarnos a identificar si estamos soltando a los hijos o por el contrario estamos siendo mamás sobreprotectoras o controladoras, y sería: resolvemos o decidimos por nuestros hijos. Obviamente estamos hablando de situaciones en las que ellos ya están en capacidad de decidir por sí mismos. Les estamos evitando toda frustración o sufrimiento. Estamos evitando las consecuencias lógicas de sus malas decisiones. Controlamos o supervisamos en exceso. Revisamos, corregimos, dirigimos constantemente. Desconfiamos de la capacidad de nuestros hijos. Usamos frases como: no vas a poder, mejor lo hago yo, tú no sabes, esto es muy difícil para ti, o la clásica de confío en ti pero no en los demás, ¿no? O por último podríamos también pensar: necesitamos o estamos haciendo cosas para ser indispensables en la vida de nuestros hijos. Son varias cosas en las que podemos meditar. Claro. Mira, por la gracia de Dios, ahorita puedo decir: Señor, gracias, porque muchos de lo que acabas de leer, yo le podía poner un checklist. Sí. Porque sí, yo era sobreprotectora y me conozco y sé que tengo esa tendencia, porque eso es muy importante en la vida con el Señor. Tienes que saber quién eres y a qué tiendes. Porque si ya Dios te perdonó algo, cuidado con que puedas volver a caer. Por eso es la dependencia tan grande de cada día ir al Señor. Porque sí me ha pasado que ya de adulta he vuelto a caer o he caído con los nietos en una sobreprotección. Entonces, el Señor te vuelve a corregir con amor, pero tienes que tenerle voluntad tú de no querer seguir siendo así y de que eso que sea mucho más espaciado. No es que nunca más vas a caer en algo. Vuelves a caer, pero te vuelves a arrepentir y vuelves a decir: no, yo no lo quiero porque tú no lo quieres para mí. Y tampoco hace bien a nuestra descendencia. Entonces, de eso se trata la vida con el Señor. Hay una promesa muy bonita que a mí me ha servido mucho, es en Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántas veces en momentos de angustia, en donde yo he querido hacer cualquiera de estas cosas que acabas de mencionar, y solamente me he quedado a invocar al Señor? Y Él me ha librado de mí misma en primer lugar. Y después, muchas veces de la circunstancia difícil. Por eso es que
vivo dando testimonio de que sí, Él es real, pero hay que buscarlo y hay que pedirle, porque Él dice, pide y se te dará. Han habido momentos en que yo he tenido que hacer, por ejemplo, aplicar una corrección que me ha costado dolor aplicarla y no poder dar marcha atrás, porque si daba marcha atrás daba un mensaje confuso. Entonces lo único que tenía era mi corazón angustiado, pero mis rodillas para postrarme y mi fe para levantarme. Y después ver que el Señor obró, me libró de mí misma, libró de la circunstancia, la pasamos y vivo para honrarlo. Pero tienes que creer que Él cumple su palabra. Cuando Él te dice, invócame, está diciendo, llámame con todo tu ser, porque también te dice, me buscarás y me hallarás cuando me buscares de todo corazón. No la podemos buscar así nomás un ratito. De Él depende mi maternidad. De Él depende toda mi vida. Y en lo que se trata de soltar a mis hijos, si Él no interviene, no se va a poder. Vamos a meter la pata. Y vamos a poder estar metiéndonos en la vida de nuestros hijos cuando quieren independencia. Y lo peor, más triste todavía, es de repente no intervenir cuando nos necesita. Si Él no nos guía, ¿cómo podemos distinguir la diferencia? Así es. Aún cuando tienes a un adolescente, que me pasaba eso, ¿no? Un adolescente encerrado en su cuarto. ¿Qué hago? ¿Entro o no? ¿Le digo para hablar o no? Entonces, lo primero es, Señor, tú guíame. Y el Señor te va a guiar. Y vas a tener seguridad de tocar esa puerta y entrar para darle lo que necesita. O vas a tener seguridad de seguir caminando y dejarle y respetar su privacidad. Pero si Él no te guía, no aciertas. ¿Y cuántas veces, cuando yo no he orado, me ha pasado que no he sido oportuna? Pero cuando oraba, era precisa. Ese es nuestro Dios. Bien. Por eso dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y en la medida en que vivan conmigo, van a tener vida abundante. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Nada es nada. Ningún rol. Ese es nuestro Dios, que nos asombra. Que nunca nos deje de asombrar el Señor. Porque el día que nos deja de asombrar, ya lo estamos mirando como muy familiarmente, muy a nivel de nosotros. Hermana Rosana, unas palabras finales para esa mamá que ahora nos escucha y que dice, esto está muy interesante, yo entiendo que debo soltar a mis hijos, pero no puedo. O no quiero en el fondo, no sé. Bueno, yo creo que sí se puede, sí se quiere, como tú bien lo has dicho. Pero para poder, tenemos que humillarnos ante Dios y decir, yo no quiero ejercer ningún rol si tú no me guías. Y aceptar. Una cosa que es muy difícil para soltar a los hijos, eso es algo importante, la aceptación. Nosotros queremos que nuestros sueños se cumplan en nuestros hijos. Y nos damos con que son distintos a nosotros. Y tenemos que aceptar que son distintos a nosotros. Y aún tenemos que aceptar cuando se equivocan, que el Señor los guiará. Porque nosotras no somos las que tenemos la vida en nuestras manos. Es Él su alfarero, no nosotras. Así como Dios es mi alfarero, es alfarero de mis hijos también. Y ahí es donde entras el descanso de mamá. No es que te desentiendes, como repito. Dejar ir no es desentenderse. Es desde donde estás, clamar por ese hijo, por esa hija, y perseguirle con tus oraciones. Con lo único que debemos perseguir a nuestros hijos, con nuestras oraciones de corazón. Entonces, soltar a los hijos sí se puede. Yo era una de las mujeres que decía, no, imposible. Yo tenía un hijo en cada mano y ni siquiera cuidaba en ese sentido mi matrimonio, porque para mí los hijos eran primero. Y era todo lo que necesitaba, que mis hijos estén conmigo. Pero cuando conocí al Señor, realmente se cumplió. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y eso me ha hecho amarlos mejor, amarlos con el amor de Dios y no con mi pobre amor de mamá humana nada más. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Que el Señor nos ayude, queridas amigas. Solamente con Él es posible esto que comenta el hermano. Y eso va de la mano con estar orando. Porque si yo no estoy orando y entregándoselos al Señor, realmente va a ser imposible. No se puede. Dale la oportunidad al Señor. Y vas a asombrarte y va a crecer tu fe.
porque la fe crece cuando el Señor hace en uno. Cuando nos cuentan, es bonito de lo que hacen otros, pero cuando hace en uno mismo, es cuando crece la fe. Qué importante la vida de oración. No es posible soltar a los hijos sin cultivar una vida de oración. Y si necesitas animarte en cuanto a la oración, ve episodios atrás donde tenemos la primera entrevista con la hermana Rosana, que se titula Una madre de oración y un Dios fiel. Muy bien, queridas amigas, gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio de Mamá de Palabra. Que el Señor las bendiga. Mamá de palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.